en el expediente. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. La concejal de Tráfico tiene la palabra. Gracias, alcalde. Hola, buenas tardes de nuevo. Simplemente apoyo lo comentado en cuanto a los informes técnicos. Está claro que, y en contestación al portavoz de Izquierda Unida, al Grupo de Izquierda Unida, quisiera hacer dos reflexiones únicamente. Por empezar por el final, en cuanto al apoyo al pequeño comercio, no creo que esta medida afecte al funcionamiento del pequeño comercio. Al contrario, desde este ayuntamiento se han promovido numerosas medidas para apoyarlo. Al contrario, lo que hay que intentar ver es cómo, de alguna manera, intentamos paliar los efectos negativos que a efectos de movilidad o efectos medioambientales pueden provocar las grandes superficies. Y esto es lo que pretende esta modificación de la ordenanza, que parte a instancia precisamente de esas grandes superficies que están preocupadas tanto por la movilidad dentro de Palencia como por las emisiones y la protección del medio ambiente dentro de Palencia. Por eso los informes técnicos son tan tajantes. Está claro que en todos los expedientes y en todas las materias de un ayuntamiento siempre hay multitud de interesados. En este caso, ha presentado las alegaciones y la propuesta uno de los interesados directamente afectados por la ordenanza. Y eso no quiere decir que no tengamos que escucharlo por considerar que son grandes superficies, porque en ningún caso la modificación causa perjuicio al comercio minorista y, sin embargo, garantiza que se vaya a mejorar nuestra calidad de vida, aunque sea en pequeña medida, por proteger la movilidad, que en todo caso puede estar permanentemente revisada, porque Palencia está declarada ciudad sostenible y que apostamos por la movilidad, y por otro lado garantiza la protección medioambiental con una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Gracias. Muchas gracias. Don Juan tiene la palabra. Dos pequeños planteamientos. Una es garanticemos, ¿no?, igual que se ha hecho en la Concejalía de Hacienda, el estudio de la ordenanza fiscal correspondiente con el tema de la tasa de basura, ¿no?, pues que garanticemos que se puede hacer un grupo de trabajo. Ahora el planteamiento es ya, una vez ya tenemos tomada la decisión, ¿no?, traemos la modificación al Pleno, ¿no? El planteamiento desde nuestro grupo no es ese. El planteamiento es, vamos a ver qué decisión tomamos, ¿vale? Nos reunimos con las grandes empresas. Y yo no digo que no nos reunamos con las grandes empresas, digo que nos reunamos también con las pequeñas para saber qué es lo que opinan los pequeños comerciantes. Yo no sé si hay algún tipo de reunión con los pequeños comerciantes respecto al tema de la carga y descarga. Lo que digo es que en el expediente solo viene la solicitud de la Asociación de Empresarios de Castilla y León, ¿no? Entonces, si queremos hacer una toma de decisiones, ¿no?, que favorezca el medio ambiente, ¿no?, que sea una carga y descarga más útil también para los usuarios afectados, ¿no?, los palentinos y las palentinas, ¿no?, también para favorecer a los pequeños comerciantes, pues habrá que hacer una reunión donde todos puedan exponer cada uno su visión, ¿no? Es mucho más cómodo reunirnos con la Asociación de Grandes Empresas, pero yo creo que al final, ¿no?, y si al final la decisión habrá que tomarla igualmente, pero antes habrá que reunirse con todos, escuchar el planteamiento de cada uno con respecto a ese tema y ver de qué forma, ¿no?, leer el informe y decir, no, es que así se contamina menos que de la otra manera. Bueno, pues habrá que escuchar si realmente es así, ¿no?, o si se pueden implementar otro tipo de medidas, ¿no? Dicen, hacer repartos por la noche, ¿no? Pues ver de qué forma se pueden hacer, si es que se tienen que hacer repartos por la noche, ¿no?, si se pueden hacer con vehículos eléctricos, ¿no?, o propiciar otro tipo de medidas que a lo mejor desde este planteamiento, ¿no?, de este lobby de presión no se van a hacer, pero sí desde otros planteamientos o desde otros grupos, ¿no?, que tienen planteamiento con respecto a ese tema, para escuchar y conocer un poco todas las opiniones, que luego al final habrá que decidir, eso está claro, ¿no? Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Abstención. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones, y así como también la propuesta de aprobación definitiva. Tiene la palabra el señor secretario general. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 25 de octubre de 2013, en el que se propone al Pleno de la Corporación
Primero, estimar en parte las alegaciones formuladas por don José Antonio León Ruiz, en nombre y representación de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia, y don Jesús Salvador Herrero Vega, en representación de la Asociación General de Hostelería de Palencia, CEPOE, en su punto 3, y redactar el artículo 29 de la ordenanza en la forma que se propone. A su vez, estimar las alegaciones formuladas por don Jesús María Calvo Sánchez, en representación de la Federación Vecinal FARSU, en su punto número 4, redactando el segundo párrafo de la disposición transitoria de la forma que se propone. Tercero, desestimar las alegaciones formuladas por don Jesús Salvador Herrero Vega, en representación de la asociación anteriormente indicada, y don Jesús María Calvo Sánchez, en representación de la Federación Vecinal FASU, en sus puntos 1, 2 y 3, con base en los fundamentos que se exponen en el dictamen. Cuarto, redactar el primer párrafo de la disposición transitoria en la forma en que se propone. El quinto, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones. Sexto, ordenar la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia para su entrada en vigor en los términos establecidos en el artículo 65.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Don Juan, antes de dar la palabra a don Luis, ¿o...? No, pero digo, me voy a limitar en exclusiva al artículo que cuando se aprobó en una primera instancia nosotros planteábamos y seguimos planteando ciertas dudas con respecto al tema, ¿no? Y se ha redactado de otra forma. Nosotros entendemos que esta redacción puede ser más acorde, pero nosotros seguimos dudando con el tema de que puedan ser denunciados los responsables de los actos. Nos parece bien, pero el titular del establecimiento que consienta de manera reiterada estos comportamientos, ¿no? Porque entendemos que ningún local, ¿no?, o ningún responsable de los locales es responsable, por decirlo de alguna forma, de los actos que sucedan fuera de su establecimiento, ¿no? Entendemos que incluso ahí habrá también problemas normativos con respecto a ese tema, ¿no? Porque es el ayuntamiento, entendemos nosotros, el que tiene que controlar ese tipo de actos, ¿no? Así, bueno, creemos que la redacción es más liviana de lo que era en la anterior propuesta, ¿no? Seguimos sin estar en total acuerdo con el planteamiento ese de que el responsable o el titular del establecimiento, bueno, y nos caben dudas de que legalmente esto pueda ser así. La presión que puede ejercer el ayuntamiento sería el condicionar, por ejemplo, el tema de los veladores, ¿no? O una serie de, ¿no? Porque sí es verdad que al final, si los veladores generan problemas, pues a lo mejor en algunos de los establecimientos habrá que plantearnos si tiene que haber veladores en ese ámbito. Si generan, digo, al margen de los ingresos económicos que genera para el ayuntamiento, generan determinada ruido, ¿no?, o determinada problemática para el vecindario. Pero bueno, entendemos que por lo menos queda mejor redactada de lo que estaba en un principio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Don Luis Alberto tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, si bien este asunto cuando se trató en el otro pleno nos abstuvimos porque no hubo tiempo para que otras asociaciones les diera tiempo a presentar ideas sobre este asunto, y bueno, visto las alegaciones que ya se han presentado, etcétera, vemos que, bueno, pues que efectivamente vamos a votar a favor, porque en principio pues se insiste que no deja de ser una transposición de las normativas que hay de Castilla y León, y para dar una mayor garantía jurídica. Si bien hay algunos aspectos, como ya ha apuntado Juan también, de algunos artículos en que esa garantía jurídica se podía haber a lo mejor precisado un poco más. Si bien se ha dado un paso más, pero bueno, algunos artículos todavía en que les falta cierta precisión. Nada más. Gracias. Muchas gracias, don Luis. El concejal de Medio Ambiente, don Santiago, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero que me gustaría decir respecto a este proceso de modificación de la ordenanza es la gran participación que ha habido, puesto que el ayuntamiento y sus representantes políticos han mantenido numerosas reuniones con todo el mundo que ha querido aportar algo al tema,
incluso se ha convocado un Consejo de Medio Ambiente precisamente para tratar este tema, donde todos los interesados o los que, bueno, que piensan que son interesados han expresado sus opiniones. En cuanto al tema que nos cita el representante de Izquierda Unida, y de hecho en el informe jurídico que obra en el expediente se declara que la modificación del artículo 29, que parece ser que es el que puede tener cierta polémica, pues el espíritu que mueve a la modificación de la ordenanza es un espíritu de pedir colaboración a los propietarios de los locales para que el ruido que se genera en la parte exterior sea el mínimo posible. Y ese espíritu es evidentemente porque si no existiese ese local, evidentemente no existiría el ruido exterior, y tenemos que tener en cuenta que el ayuntamiento también tiene que velar por la seguridad y por el respeto al silencio nocturno, para el descanso de todos los palentinos. Por lo tanto, como dice el informe, es un espíritu de colaboración. El resto de representantes que solicitaron o bueno que presentaron alegaciones, bueno, pues en el informe se puede observar las que se han estimado parcialmente, las que se han desestimado y el añadido, como bien ha dicho el secretario, de la modificación de la disposición transitaria para darle un poco de peso, de mayor seguridad jurídica a esa disposición. Muchas gracias, don Santiago. ¿Alguna intervención más? Si no, pasamos a la votación. Izquierda Unida. Abstención. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Pasamos al séptimo punto del orden del día. Propuesta de instrucción de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la Asociación Aspanis Fundación Personas Palencia. Tiene la palabra el señor secretario general. Propuesta de la alcaldía de 8 de noviembre de 2013, de la que se ha dado cuenta en la Comisión Informativa de Cultura, Turismo y Fiestas de 28 de octubre de 2013, en el que, por las razones y argumentos que se indican, se propone al Pleno de la Corporación, primero, instruir expediente para la concesión a la Asociación Aspanis de Palencia de la Medalla de la Ciudad en la categoría de oro. Segundo, designar instructor del expediente a la concejala doña Carmen Fernández Caballero, quien a su vez nombrará secretario a un funcionario técnico administrativo al servicio de la Administración Municipal, tramitará el expediente y, concluido este, formalizará propuesta de resolución que pasará a esta alcaldía para su sometimiento al Pleno de la Corporación. Intervenciones, don Juan, tiene la palabra. Sí, desde nuestro grupo imagino que la intervención sea en la misma línea que el resto de grupos, ¿no? Agradecer a la Fundación Aspanis el trabajo realizado durante estos 50 años que se van a cumplir el próximo 25 de julio, ¿no? Entendemos que va en esa línea de reconocimiento, ¿no? De una asociación que lleva trabajando mucho tiempo con los palentinos y las palentinas, ¿no? Por la gente con problemas, ¿no? Con determinadas, con las familias también, ¿no? Que tienen una necesidad de afrontar de forma conjunta, ¿no? Y de integrar también a toda esa población, ¿no? Nosotros nos sumamos a la propuesta y entendemos que este planteamiento va a ser conjunto, por lo menos, de Izquierda Unida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y el portavoz del Partido Socialista tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Desde luego, nosotros vamos a apoyarlo y además con firmeza el que se les conceda, se les reconozca la medalla de oro de la ciudad a Aspanis, a la Asociación Palentina para la Discapacidad. Es una asociación de familias de personas con discapacidad. Precisamente cuando el 25 de julio del año 1964 decidieron dar un paso importante. Vieron que había muchos problemas, que estaban abordándolos en solitario y que había que superar uniéndose estas familias, puesto que no obtenían
por parte de las administraciones correspondientes las respuestas que necesitaban. Por eso, el paso es, en lugar de afrontarlo en solitario, la unión hace la fuerza y decidieron dar ese compromiso y exigir ese compromiso, porque ellos eran familias, ellas eran familias comprometidas para que trabajar día a día en la promoción de servicios de atención temprana, en el centro especial de empleo, en el centro de día, en el centro ocupacional, en las viviendas, en la residencia, en el servicio del deporte, en el servicio de ocio y servicio de apoyo, con servicios dirigidos a la mejora continua de la calidad de vida. Sabemos que forma parte de la Fundación personas y, sin duda, han conseguido muchos retos y muchos desafíos, pero son personas extraordinarias, de gran sensibilidad, las familias y los trabajadores, qué calidad humana tienen, qué profesionalidad, la dirección, las personas que han estado en la junta directiva. Todas estas personas han hecho un trabajo ejemplar, una tarea que debe ser reconocida porque su labor es eficaz, eficiente y muy solidaria. Y además, pues desde las marchas de Aspanis, que ya son clásicas, y con ello ya acabo, a otro tipo de circunstancias que han movilizado y han sensibilizado a la ciudadanía palentina de la ciudad y de la provincia, pues debemos decir que han dado respuestas que son referentes de compromiso y de solidaridad, que estamos muy orgullosos de la labor que han desarrollado en estos 50 años y que han acreditado méritos más que suficientes para obtener la recompensa de la medalla de oro de la ciudad. Se la merecen. Pues muchas gracias también al portavoz del Partido Socialista y, en este caso, la instructora del expediente y concejal de Cultura y Turismo de Palencia tiene la palabra. Pues muy buenas tardes.
Yo voy a ser muy breve porque realmente esto lo que marca es el comienzo del inicio de ese expediente, pero un expediente en el que afortunadamente todos estamos de acuerdo, con lo cual el camino se allana, porque Aspanis fundamentalmente es una de esas asociaciones que goza del cariño, de la simpatía y del aprecio de todos los palentinos. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que en su momento supo llenar un hueco, afrontar una situación con valentía y además hacerlo de una manera que llegó y que caló en la sociedad. Esa marcha de Aspanis en la que participan absolutamente todos los palentinos, niños, jóvenes, mayores, es algo que a todos nos une en una fecha que ya consideramos como una fiesta realmente popular, y el dar esta medalla de oro a Aspanis es un reconocimiento que tiene que estar ahí, que realmente lo único que va a suponer es el apoyo y el cariño de todos los palentinos. No va a haber ningún enfrentamiento en esta medalla de oro. Y realmente yo quiero trasladar a Aspanis Fundación Personas, pues que sepan que va a ser un proceso, desde luego desde este ayuntamiento, desde la Comisión de Cultura, vamos a intentar que sea lo más breve posible, siguiendo el procedimiento habitual, pero que sepan que es uno de esos procedimientos fáciles porque realmente todos somos conscientes de su gran tarea, de esa labor y de ese apoyo y de todo lo que Aspanis ha hecho por esta ciudad, que es una de las bases importantes a la hora de recibir ese reconocimiento de la medalla de oro. Por lo tanto, agradezco a los grupos del ayuntamiento ese apoyo y esa colaboración en la elaboración del procedimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y la verdad que, bueno, pues que estamos todos, yo creo, satisfechos. Yo creo que esta unanimidad de todos los grupos políticos hace que este reconocimiento con motivo del 50 aniversario de la creación de esta asociación, referencia en el mundo asociativo de las personas con discapacidad, en este caso la discapacidad intelectual, pues es positivo. Así que felicito a los tres grupos políticos y continuamos en este caso con la votación. Por lo tanto, Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pues iniciamos, por lo tanto, el debate de las mociones presentadas para el pleno del día de hoy. Y la primera moción es la moción que presenta al Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español para instar al Gobierno de España a que retire la propuesta de reforma del sistema de pensiones, revalorice las pensiones en función de su IPC el próximo año y abra un proceso de concertación social con sindicatos, patronal y los partidos políticos en el Pacto de Toledo. Tiene la palabra don Julio. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Bien, esta es una moción, yo creo que es de las mociones presentadas en esta casa que tiene más repercusión porque puede afectar positivamente a un mayor número de palentinos. Estamos hablando de aproximadamente 40.000 palentinos en la provincia y aproximadamente pues en torno a la mitad en la capital. Y tiene que ver con intentar que se dé marcha atrás a una reforma muy negativa para los pensionistas palentinos, una reforma de actualización del sistema de pensiones que va a tener unos efectos muy negativos sobre la renta de los jubilados. Quiero recordar que hasta ahora había un sistema en el que todos los años se revalorizaban las pensiones en función de la inflación esperada. Lo normal es que se revalorizase un 2% y que cuando llegase el mes de noviembre, si la inflación había sido superior, pues se compensaba. Es verdad que ha habido excepciones a esa aplicación. En 2011 el Gobierno socialista congeló las pensiones que no eran mínimas. En 2012 el Gobierno del señor Rajoy lo que hizo fue limitar la subida a un 1% y no hacer la compensación de noviembre. Y en este año 2013 lo que se ha hecho es que crezca un 2% para las pensiones de menos de 1.000 euros y un 1% para el resto. Es un buen sistema que nació fruto de consenso, un sistema que se va a modificar sin escuchar absolutamente a nadie por parte del Partido Popular. Quiero recordar que lo que sucede ahora es que, o lo que se propone para que se aplique en 2014, es que las pensiones se van a revalorizar, en función de si el sistema tiene déficit o no. De tal suerte que si el sistema tiene déficit, si hay más gastos que ingresos, la revalorización tiene un suelo, que es el 0,25%, y si tiene superávit, la revalorización de las pensiones será el IPC más un 0,25%. Lo dramático es que el propio Gobierno de España reconoce que habrá déficit hasta el año 2018 y que, por tanto, hasta el 2019 la subida que se espera por parte de los pensionistas de sus pensiones es un 0,25%. Esta pérdida de capacidad adquisitiva es fácil de cuantificar si tenemos en cuenta
que a pesar de que el Gobierno de España cree que la inflación esperada va a ser del 1%, eso es una utopía, porque lo normal es que estemos muy por encima del 2%, habida cuenta de los últimos datos de los últimos años. Si la inflación media para los próximos años es el 2%, la pérdida adquisitiva de cada año para cada jubilado va a ser del 1,75%. Eso quiere decir que por cada año de déficit que hay, serán necesarios 7 años de superávit para compensar, con lo que la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de renta real de los pensionistas va a ser tremenda. He elaborado un análisis muy sencillo de hacer. Para una inflación esperada del 2%, cada pensionista palentino va a perder en torno a 239 euros para el próximo año 2014, una cantidad que va a ir creciendo hasta alcanzar los 1.514 euros en 2019. Por tanto, habida cuenta de que va a generar muchísimas pérdidas de renta insisto, los 40.000 pensionistas que hay en la provincia y aproximadamente pongamos los 20.000 que pueda haber más o menos en la capital, la moción es que desde el Ayuntamiento de Palencia pensemos en los ciudadanos, pensemos en los pensionistas y que se inste al Gobierno de España a que se retire la propuesta de reforma, a que se revalorice para el próximo año las pensiones no en función del 0,25, sino que en función de la inflación esperada, y que se intente abrir un proceso de concertación con sindicatos y también a nivel político en el seno del Pacto de Toledo para modificar el sistema si es preciso. Lo que esperamos desde el Grupo Municipal Socialista es que cuando se nos contesta esta moción por parte del equipo de Gobierno, que se piense, insisto, los 40.000 pensionistas que hay en la provincia, los 20.000 que pueda haber en la capital, y que no se nos diga que no por los, argumentos habituales. Esperemos que no se nos diga que no porque es una cuestión nacional, no se nos diga que no porque hay que pensar en la sostenibilidad del sistema, porque podríamos pensar en la existencia del fondo de reserva, o no, que no se nos diga que no porque esa medida es necesaria para controlar el déficit y tranquilizar los mercados. Esperemos que la respuesta pues sea un poco más sincera y no se nos diga sobre todo de siempre que es una cuestión nacional porque bueno, yo creo que si tienen argumentos tendrían que emplear algún otro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Don Juan, tiene la palabra. Sí, hoy creo que el Frente Cívico tenía un acto sobre la reforma de las pensiones, creo recordar que era en el barrio de la Ave María, ¿no? Creo que es importante, igual que planteamos en los ámbitos en los que nos corresponda, ¿no? Con respecto a temas municipales, también creemos que es importante que en los ámbitos correspondientes la gente se conciencie de cuáles son los resultados de esas medidas, por qué se toman esas medidas, cuál es el resultado, hacia dónde vamos, ¿no? Cuál es el modelo de sociedad que tenemos que construir, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las medidas que se han tomado afectan económicamente mucho a los ciudadanos que son más precarios en cuanto a temas de salud, ¿no? Las pensiones afectan a la gente mayor suele ser gente con mayor problema de salud. Entonces, estamos haciendo medidas que están precarizando cada vez más las condiciones de vida de los trabajadores, de quienes hemos vivido de nuestra nómina, ¿no? A los otros no les suele afectar este tipo de medidas, ¿no? 800 euros mensuales es la pensión media, miles de pensionistas están por debajo de ella, más del 50% no sobrepasa los 700 y el 25% de las pensiones contributivas están por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Cuando hablemos, no pensemos que todas las pensiones son de 2.500, que también las hay, que podría haber un debate, ¿no? Sobre si se tiene que modificar esas pensiones de gente que cobra mucho dinero, ¿no? Pero no estamos hablando de esa gente, sino estamos hablando de que mayoritariamente hay muchos pensionistas que están cobrando por debajo de los 600 euros y tienen unos gastos en sanidad que antes no tenían, ¿no? Cuando se vende que es inviable, ¿no? Imagino que cuando se planteó, ¿no?, que hubiera un sistema de pensiones como un derecho para los trabajadores, también sería inviable, ¿no? Entiendo que la viabilidad o la inviabilidad no depende tanto de los informes técnicos, sino de la voluntad política de quienes decidimos o quienes deciden, en este caso, qué es lo que queremos construir, ¿no? Qué sociedad queremos construir para el futuro, ¿no? Con el tema del déficit de la seguridad social, obviamente el aumento del paro influye mucho en el déficit de la seguridad social, ¿no? Pero nosotros sí que queremos reivindicar que son derechos adquiridos, ¿no? Que son derechos adquiridos, que la gente que además
probablemente está menos concienciada de la necesidad de luchar, porque a lo mejor está más cansada de haberlo hecho durante toda su vida, ¿no? Que es un derecho constitucional, que es un derecho también que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Nosotros no creemos, nunca lo hemos creído, que los derechos dependan del equilibrio financiero, ¿no? Puesto que este se puede producir o dejar de producir en función de otra serie de criterios, ¿no? Como serían el incremento del empleo, el incremento de la productividad, el incremento del nivel de los salarios, que también afectan a este ámbito, el que no se extienda la economía sumergida, las políticas antifraude que luchen, ¿no? Hoy hemos sabido alguna noticia de este ámbito, ¿no? Del Ministerio de Hacienda con respecto a informes técnicos, ¿no? De inspectores que decían una cosa y a los cuales se les ha puesto trabas, ¿no? Quiero decir, no pongamos como máxima, digamos, los informes técnicos. Bueno, pues no sé, don Juan, ¿había acabado o no? Si quiere nos refresca la memoria. No, con respecto... Voy a volver a empezar... No. Con respecto al tema del equilibrio financiero, ¿no? Creemos que existen otros métodos, ¿no? Otras fórmulas de equilibrar financieramente el tema de la seguridad social, y también creemos que hay otras fórmulas que no necesitan que sean viable el equilibrio financiero, quiero decir, las pensiones se pueden financiar también por vía de impuestos, ¿no? Con respecto al tema del gasto máximo de pensiones, que se prevé que sea de un 14% en 2050, bueno, Francia o Italia dedican 15%, 16% del Producto Interior Bruto de esos países, con lo cual no es algo que sea algo difícil, ¿no? O imposible de poder gestionar, ¿no? La última, mira a ver Paco si puedes estar un poco en silencio, la última de las aportaciones que decimos, ¿no? Con respecto al tema sería que todas las aportaciones que han hecho los expertos, informes técnicos que han hecho los expertos del 95, del 2000, del 2005, del 2010, donde no iba a ser viable el sistema de pensiones, ninguno de esos informes técnicos se ha cumplido. ¿Por qué tenemos que creer a los agoreros si los agoreros
recurrentemente están procediendo a equivocarse, ¿no? Y por último, y ya con esto termino, sí que creemos también que al final el aumento de edades de jubilación, el aumento de este ámbito perjudica también a un derecho que se tenía adquirido. Muchas gracias. Nosotros vamos a votar a favor de la moción. Gracias. Pues muchas gracias y tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Doña Paloma, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Bueno, tengo que reconocer, don Julio, que me lo ha puesto un poco difícil, pero porque como ya nos vamos conociendo todos en estos temas, pues sabemos más o menos todos lo que podemos contestar. Quisiera aclarar que la explicación que voy a dar del por qué no se debe o no consideramos que debemos entrar en este debate no es una cuestión de explicación del por qué, o no tengo por qué explicar a los palentinos por qué no vamos a entrar en la moción sobre el sistema de pensiones. Es más un tema de ubicación. Volvemos a decir que este es el pleno del ayuntamiento y para debatir materias que afectan a la política nacional debemos de contar con datos. Datos con los que hoy por hoy podemos contar con datos de prensa, con datos que nos mandan los partidos, pero no contamos con datos rigurosos como para hacer aportaciones a una propuesta de ley. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo ni no estemos de acuerdo con la propuesta de la reforma de las pensiones que hoy se está debatiendo en el Congreso y en el Senado. Esto quiere decir que, insisto, para hacer un alegato sobre alguna norma hay que tener información, y bastante información, sobre todo en esta materia, para analizarla desde el fondo. En todo caso, siempre estaremos a favor de todas aquellas normas que respeten los derechos de los ciudadanos y que reconozcan y que procuren respetar sus garantías, y nunca apoyaremos normas que no lo respeten. Por eso no podemos entrar a debatir esta norma sin perjuicio que consideramos que desde el Gobierno de la Nación y desde las Cortes, desde el Congreso y desde el Senado, se van a adoptar las normas más favorables para proteger a los ciudadanos en el marco de la estabilidad y de la seguridad ciudadana. Por eso, insisto, no vamos a entrar a debatirlo, con todo el respeto que siempre he dicho que tengo a los grupos en la aportación de estas mociones y con todo el respeto que nos merece el debate de la política nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Julio tiene la palabra. Bien, muchas gracias de nuevo. No se lo he puesto difícil. Bueno, en realidad creo que al final me lo he puesto muy fácil y me voy a expresar por qué. Yo estaba dispuesto, si utilizaba argumentos, digamos, sociales, a rebatirle pues con los datos. Haciendo un cálculo muy somero, la pérdida de renta que va a sufrir cada jubilado palentino de aquí a 2019, la suma acumulada, son 5.203 euros, suponiendo que la inflación media sea del 2%. Podemos entrar si la inflación puede ser mayor o menor, pero para una inflación media del 2%, la pérdida de renta de aquí a 2019 son 5.203 euros. Ese es un argumento, sería un argumento suficiente para que pudiéramos entrar al fondo de la cuestión que usted, doña Paloma, no entra. Por cierto, antes de que se me olvide, queremos agradecer el voto a favor del Grupo Mixto, Izquierda Unida, el buen tono de doña Paloma. Insisto, en términos sociales yo creo que tendríamos argumentos para rebatirlo. En términos económicos también, porque si usted se hubiera apelado a que es una medida para controlar, digamos, la sostenibilidad del sistema de pensiones, yo puedo enumerarle un buen número de estudios de las principales instituciones españolas que dicen que esa no es la solución. Hay estudios de FEDEA, del Instituto de Estudios Fiscales, que hablan de que lo que procede en estos casos son medidas que afecten a la sostenibilidad del mismo, como por ejemplo un retraso en la edad de jubilación, que es lo que estaba previsto en la Ley 27/2011 y se aplicara con cierta graduación, ¿no? Y es una modificación basada en el consenso. O si nos vamos a ver lo que están haciendo otros países en la Unión Europea, en ninguno ha planteado una reforma basada en la reducción de las pensiones, sino en otra serie de medidas. Por ejemplo, la última que conocemos en Francia se basa en un alza de las cotizaciones empresariales, por ejemplo. Podemos hablar en términos políticos, pero usted ha estimado oportuno ir, si me permite la expresión, doña Paloma, a no ser que nos tenga alguna sorpresa en la segunda intervención, al argumento fácil, que es que no podemos entrar en ese tipo de cuestiones. Mire, usted puede estar legitimada para hacer ese comentario porque no estuvo en la anterior legislatura. Pero voy a decirle que, por ejemplo, el 17 de julio de 2008, el Grupo Popular defendió una moción de lucha contra el cambio climático en esta sala. Que el 16 de octubre de 2008, el Grupo Popular trajo una moción para debatir sobre el origen del título de Príncipe de Asturias, en esta sala también. Que en 2009
En 2009, sí, el 2009 el Grupo Popular trajo temas, estoy enumerando algunas mociones, no todas, que trajo en la anterior legislatura el Grupo Popular de temas nacionales, porque se me ha dicho que no, porque era un tema nacional, porque es un tema que no es de competencia. No se ha querido entrar al fondo de la cuestión con un argumento que es que aquí no hay que tratar temas nacionales. Y voy a hacer una breve enumeración de esos temas, si se me permite, no entrar en todo.
En el pleno del 21 de mayo de 2009 se instó al Gobierno de España, al Ministerio de Fomento, para que solucionara un tema de la ciudad. El 18 de junio de 2009 se reclamó al Gobierno de España, ojo al dato, la puesta en marcha de una legislación que desarrolle el Convenio Europeo del Paisaje. Eso es un tema nacional también. El 15 de octubre de 2009 se hizo una instancia tanto al Gobierno de España como a la Junta de Castilla y León para que intentara modificar el sistema de financiación local. Eso en 2009. En 2010, voy acabando ya, el 20 de mayo el Grupo Popular hizo una instancia también al Gobierno de España para que en el Congreso se apoyara un proyecto de ley de financiación local. El 19 de septiembre de 2010, esto seguramente estarán de acuerdo aquí los presentes, es algo que tiene que ver con nosotros, el Partido Popular trajo una moción en defensa de la fiesta taurina, eso fue el 16 de septiembre, y acabo ya con la última moción que defendió el Grupo Popular y que fue el día 21 de octubre de 2010 y cuyo título era en contra de la congelación del sistema de pensiones. Esa fue una moción que trajo aquí el Grupo Popular. ¿Y saben ustedes quién defendió esa moción en esta sala? El señor Polanco. El señor Polanco trajo una moción, para que no me pasen otras cosas y me digan que no sé qué, no sé cuántos. Traigo aquí una copia del acta del pleno de ese día, es una transcripción literal, está a disposición de todos los presentes. Moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia relativa a la supresión de la congelación de las pensiones para el ejercicio 2011. Se le da la palabra al portavoz, don Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, del Grupo Popular, y hace una serie de enumeraciones, una serie de considerandos. Hay que defender a los ciudadanos, hay que pensar en los pensionistas palentinos, tenemos que pensar en otras medidas alternativas, como el Fondo de Reserva, doña Paloma, no tenemos que estar pensando solamente en los mercados. Por tanto, a mí me gustaría que toda la coherencia que ustedes dicen tener, la tengan. Y si no quieren entrar al fondo de la cuestión, nos pongan otra excusa. Pero usted no me puede decir que no podemos entrar en fondos, en temas nacionales, porque no tenemos datos, cuando su alcalde defendió una moción en el mismo sentido, esta vez desde la bancada de la oposición, pidiendo exactamente que el Gobierno de España retirase la reforma del sistema de pensiones. Por tanto, yo les rogaría que fueran coherentes y que antes de utilizar argumentos en contra de las propuestas que traemos desde este grupo, pues que se nos digan otra serie de argumentos. Cuando insisto, el señor Polanco defendió esto. Y por si acaso, cuando echen un vistazo a la moción, en ningún momento se apeló, al menos creo que no, por la portavoz del Grupo Socialista, que no se entraba la cuestión por temas de competencia. Se entró al fondo de la cuestión, pues si había déficit, si no había déficit, si procedía, si no procedía, un debate sobre el fondo de la cuestión. Lo que no nos gusta es que no se entre al fondo con un argumento que cuando ustedes estaban en la oposición no respetaron. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Don Juan. Pues en este caso la portavoz del Partido Popular tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, de los diversos temas en los que ha hecho mención, que se han hecho mociones en este ayuntamiento que pudieran ser de política nacional, como la defensa de la fiesta taurina, por ejemplo, que sí que afecta porque ha sido un debate de política local en numerosos ayuntamientos, dado que cada uno ha regulado de una manera. El sistema de financiación local, entendemos que cómo no va a afectar a un ayuntamiento. Y en todo caso, yo no estoy criticando aquí en este momento si es o no defendible por parte del grupo de la oposición presentar mociones que van en contra de la política nacional. En ningún momento se ha criticado que se puedan presentar mociones en este ayuntamiento que sean de debate objeto de política nacional. Al contrario, es loable. Lo que estamos indicando es que, dado el especial interés que tiene esta materia, dada la situación económica y la situación de contexto de debate y de estabilidad presupuestaria en la que nos encontramos, es necesario contar con los datos convenientes como para hacer un alegato a favor o en contra de la política de reforma de las pensiones. Eso no quiere decir que no se puedan presentar mociones, eso quiere decir que quizás no debamos entrar en el fondo del asunto, en el contexto económico y social en el que nos encontramos ahora, porque quiero recordar que las mociones se presentan siempre en contextos económicos y sociales, y el que estamos viviendo ahora es un contexto especialmente difícil. Por lo tanto, los debates de leyes nacionales tienen que ser tratados con mucho cuidado. Eso no quiere decir que no nos importe la norma y la regulación que pueda afectar a los palentinos. Finalmente, quisiera acabar diciendo que entendemos que la disposición del Gobierno al debate de la política de las pensiones está permanentemente abierta y, de hecho, las noticias que hoy recibimos sobre el debate del proyecto de ley de reforma de las